Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, como siempre, al Círculo de Abogados por la cordial invitación a mi persona, ¿no? Y a cada uno de ustedes que están presentes también aquí en este importante evento académico que estamos desarrollando a través de la página del Círculo de Abogados. Ya es la sesión número 9, como hemos señalado en esta ocasión, así que bienvenidos a quienes están integrando a esta sesión de clases. Buenas noches con cada uno de ustedes, un gusto poder saludarlos. Y esta sesión número 9 está relacionado, doctores, a lo que viene a ser lo siguiente, ¿no? Muy bien. Fundamentalmente vamos a hablar sobre algunos criterios importantes relacionados a los contextos de una redacción. Entonces, cuando hablamos sobre los aspectos relacionados a las temáticas de lo que viene a ser una redacción, es importante establecer que eso es lo que realiza, por ejemplo, el representante del Ministerio Público cuando desarrolla los diferentes actos de investigación cotidianamente, ¿no? Ustedes se recuerdan cuando hablábamos en su momento respecto a lo siguiente. Muy bien, vamos a ver. Hablábamos básicamente respecto a un principio bastante interesante que estaba relacionado al principio, por ejemplo, de oralidad. El principio de oralidad es un principio emblema que lógicamente estaba relacionado básicamente al tema de la reforma. Y yo estoy hablando, por ejemplo, el año 2000, porque ustedes saben que nosotros venimos de un código de 1940, que no es otra cosa que Código de Procedimientos Penales, y que luego, a raíz del año 2004, es la que se tiene, lo que todavía hasta la fecha se establece como el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? El nuevo sistema procesal penal, pero nosotros ya venimos lo que es el Código de 1940. Correcto. Entonces, a partir del año 2004, cuando se implementa lo que viene a ser este nuevo sistema procesal penal, es donde empieza, por ejemplo, a establecerse un principio bastante interesante en el sistema procesal que va a ser el principio de oralidad. Y respecto al principio de oralidad, se establecía lógicamente que esto viene a ser el principio emblema. La oralidad es el principio emblema, pero se creía que se iba a dejar de lado los aspectos relacionados, doctores, a la escrituralidad. Es decir, los aspectos de escrituralidad se iban a dejar de lado. Pero esa es una cuestión bastante utópica, ¿no? Porque sería bonito si realmente dejamos de lado los aspectos de la escrituralidad, pero creo que ello nos va a acompañar siempre, ¿no? A lo largo de todo el tiempo, acompaña la escrituralidad, porque lo que en realidad nosotros tenemos es un sistema procesal penal mixto. Al ser un sistema eh, procesal penal mixto, está relacionado que por un lado yo voy a encontrar, doctores, los aspectos de la oralidad propiamente dicha y por el otro lado encontraremos la escrituralidad. Eso es la característica propia de un sistema mixto, ¿verdad? Yo encuentro escrituralidad y encuentro oralidad. ¿Qué significa esto? Que el hombre de derecho tiene que, así como se estudia, se debate, se polemiza, se habla respecto a la forma de expresarse, al manejo que debemos tener sobre las técnicas de litigación oral, que no es una cuestión utópica. ¿Ah? O sea, es importante que la voz sepa expresarse, hablar, convencer, persuadir, la forma que uno tiene de poder dirigirse a las demás personas, hablando, explicando, conversando, es importante y un abogado debe tener en cuenta ello. Y verdad que no todos pues se expresan de una forma adecuada, porque también depende mucho cuánto es el hábito de la lectura que uno puede tener. A mayor lectura, mejor es nuestra forma de expresarnos. Cuando ya estamos a nivel de una audiencia, sistemas de audiencia, lo importante en esos casos es
el manejo, por ejemplo, de lo que se conoce como las técnicas de litigación oral. La técnica de litigación oral no es otra cosa que una estrategia más que el tema de cómo yo pueda o deba hablar, es el conocimiento de la estrategia, doctores, de la elaboración de un alegato de apertura, de un alegato de clausura, de cómo objetamos, de cómo interrogamos, contrainterrogamos, alegato de clausura y demás cuestiones estratégicas. Forma parte del manejo de lo que es una técnica de litigación oral. Y eso es importante, se entrena, se trabaja las cuestiones de la litigación oral, eso por un lado, pero por otro lado, se dice que no hay que olvidar la forma en la cual debemos redactar. La redacción es importante. De ello, por ende, cuando al abogado, ustedes saben, a ver, yo les voy a preguntar, ¿ah? ¿Con qué otro nombre, con qué otro nombre se le suele conocer también, doctores, al abogado litigante o al abogado en sí? ¿Cuál es la otra denominación? Muy bien. ¿Cuál es la otra denominación, estimado participante, que se le suele dar al abogado también? Muy bien, acá me dice George. George, por ejemplo, me dice la otra denominación, defensa técnica. Avi me dice, excelente, Avi, muy bien. Nilda me dice defensor. Noemí me dice defensa técnica. ¿Ya? Elba me dice defensa privada. Eli me dice abogado defensor. Y Charlie me dice letrado. Entonces, qué interesante cuando nos establece, por ejemplo, este marco de denominación de lo que se entiende por un letrado. Lógicamente, un letrado significa que es una persona leída, una persona que se instruye, una persona que conoce lo que está relacionado al código, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Civil, lo que dice el marco constitucional, lo que dice un libro, no solamente en los márgenes del derecho, parte general, parte especial, parte procesal. Por eso es que el abogado se dice letrado y al ser un letrado, así como ha leído bastantes textos y sabe cómo redactar, también es importante porque vamos a entender de cómo se va a expresar, digamos, tiene que ir a la mano, de cómo redacta y cómo se expresa. Y lo que algo siempre hace el abogado es redactar. Diario redactamos, algo que siempre vamos a hacer es redactar. Escritos, siempre vamos a redactar escritos. Es algo que nosotros lo sabemos. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre las cuestiones de redacción. Así que vamos a ver redacción de disposiciones, de requerimientos y proveídos, pero también vamos a hablar de la redacción de las actas fiscales, que es algo que a mí me parece muy interesante y vamos a ver que no es complicado si yo tengo conocimiento de las reglas procesales. Entonces, a ver, dejo de compartirte, estoy compartiendo el proceso inmediato. Vamos a empezar entonces acá algunas cuestiones relacionadas a los tópicos, doctores, de una redacción. Entonces, ¿qué me dice la redacción? Primero, que los abogados redactamos siempre, siempre vamos a redactar. Si usted como asistente de función fiscal, va a redactar desde oficios, desde informes, desde razones, memorándums, y lógicamente en base a esa función o primera función que se establece en el caso de este funcionario público, usted va a redactar lo que son las disposiciones, lo que son los requerimientos y lo que son lógicamente los proveídos. Entonces, algo que siempre vamos a hacer, o el aspirante asistente de función fiscal siempre va a redactar precisamente esos tres documentos propios de la función que desempeñe el fiscal. El primero de ellos nos da, sin embargo, una serie de algunas reglas gramaticales que nosotros debemos conocer. Estas reglas gramaticales, sobre todo en cuestiones de redacciones de disposiciones de archivo, de formalización, o cuando tenemos que redactar una acusación, un sobreseimiento de por medio, yo debo conocer las reglas gramaticales como tal. Debe haber un conocimiento de las reglas gramaticales. Entonces, por ejemplo, si yo redacto cualquier texto, yo tengo una idea que tenemos que entrelazar con otra idea.
¿verdad? Yo tengo una idea porque yo estoy redactando, digamos, un archivo de un presunto delito de violación y yo estoy considerando que este no constituye delito o que posiblemente existe una causa de justificación. Entonces empiezo a redactar la disposición de archivo y tengo que fundamentar. Para realizar ello, voy a tener que agrupar una idea que yo tengo con otra idea. Agrupamos ideas. Esta es mi idea número uno, agrupo con la idea número dos, agrupo con la idea número tres, agrupo con la idea número cuatro. Entonces empezamos a agrupar las diferentes ideas que nosotros podamos tener. Ese entrelace, porque hay que entrelazar, entre idea uno y idea 2, ¿a través de qué, doctores, lo entrelazamos? ¿A través de qué entrelazamos, doctores, la idea uno con la idea 2? A ver, ¿cómo vamos a buscar entrelazar la idea uno con la idea 2? Lógicamente vamos a entrelazarlo. Muy bien la doctora Nancy, muy bien Jan, muy bien Martín, excelente, muy bien Nilda, correcto. Lo vamos a entrelazar, muy bien Karen, lo vamos a entrelazar a través, doctores, de los conectores lógicos. Los conectores lógicos entrelazan una idea establecida en un párrafo con otro y ese entrelace que vamos a tener es precisamente a través de lo que es un conector lógico. Por eso tenemos los conectores lógicos, porque precisamente nos permiten entrelazar una idea que yo tengo que podría ser idea número uno con idea número dos. Lo entrelazamos esas ideas, ¿no? Reitero, claro, por supuesto que sí. Idea número uno con idea número dos empezamos a entrelazar. Ya empezamos a entrelazar o juntar las ideas que les estoy comentando. Y aquí vamos a ver, antes de continuar, pues quiero preguntarles cuántos tipos de conectores lógicos en todo caso conocen ustedes o sobre cuántos tipos de conectores lógicos, doctores, han escuchado hablar. Entonces, a ver, esto va como pregunta. ¿Cuántos conectores lógicos conocen ustedes? Conectores lógicos como tal. A ver, ¿podrían enumerar a través de la cajetilla de comentarios, doctores, todos los conectores lógicos que ustedes conocen, que han escuchado y demás? A ver, ahí tienen, doctores, reitero nuevamente, la cajetilla de comentarios para que me señalen todos los conectores lógicos que usted, por supuesto que sí, conoce. Enumeren que conoce hablar, que lógicamente son importantes para las cuestiones de los objetivos también de lo que estamos finalmente precisando, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien. Acá nos dice entonces, vamos a ver los conectores lógicos. Miren, muy bien, vamos a ver algo bastante interesante que termina siendo pues un factor muy elemental. Los factores elementales que nosotros tenemos en cuenta nos permiten establecer, doctores, una serie de cuestiones fundamentales. Estas cuestiones fundamentales nos va a permitir establecer lo siguiente. Miren, vamos a ver acá. Tengo, por ejemplo, los conectores lógicos que puede ser en ese sentido, por lo tanto, del mismo modo, ¿no? Claro que cada uno de estos conectores lógicos, por supuesto que sí, termina siendo bastante interesante también. Y que agrupan ideas importantes finalmente, y esto debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá tenemos un abanico de conectores lógicos. Por ejemplo, las diferentes formas, yo tengo un conector lógico que es causal, tengo consecuencia, contraste u oposición, adversativos, adición y orden. Entonces yo voy teniendo, doctores, fíjense ustedes, estos conectores lógicos, ¿no? Entonces yo tengo conector lógico causal, consecuencia, contraste u oposición, adversativos, adición y orden. Cada uno de estos conectores lógicos, por supuesto que sí cumple una función.
¿no? Por ejemplo, la causal señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Y tengo dentro de ello una tipología de conectores lógicos como por ejemplo, por, porque, a, causa de, puesto que, con motivo de, pues, ya que, dado que. Entonces yo tengo una causal y dentro de ello también lo que encuentro vienen a ser los conectores lógicos. Luego tengo los conectores lógicos de consecuencia, anuncia lo que sigue, ¿no? Por ende, por esta razón, por lo tanto, en consecuencia, o sea, por ejemplo, así, en efecto, de tal forma, en pocas palabras, entonces resulta que voy la clase de conector, la función de la conexión y los conectores lógicos que encontramos. ¿Qué más? Contraste u oposición. Función señala relaciones de oposición o comparación. Entonces, esa es la función que tiene la clase de contraste y oposición, y luego ingresan los conectores lógicos como por ejemplo, pero, más, aunque, sino, sin embargo, muy bien, sin embargo, no obstante, al contrario, a pesar de, si bien, con todo, más o menos, antes bien. Entonces, lo que estamos estableciendo aquí básicamente es que, lógicamente, si yo quiero redactar una disposición de formalización de investigación preparatoria, quiero redactar un requerimiento de sobreseimiento, una acusación, una formalización de investigación preparatoria, será interesante para poder entrelazar una idea con otra idea, el manejo y conocimiento que yo debo tener, por supuesto que sí, de los conectores lógicos. Esa es una regla básica. Si menos conectores lógicos tengo, entonces, lamentablemente, al momento de redactar, no voy a poder precisar una idea, un argumento con otro argumento. Entonces, eso no es la idea. Yo tengo que entrelazar de manera objetiva y adecuada una idea que yo puedo tener por aquí y entrelazarlo con otra idea. Entonces, ese entrelace de ideas será posible a través, lógicamente, de la utilización de lo que es un conector lógico. Cuanto más conectores lógicos tengamos, mejor vamos a ganar lo que son una idea con otra idea. ¿Ya? Muy bien. Mención aparte son, lógicamente, doctores, lógicamente lo siguiente. Vamos a ver, eh, las palabras que usan tilde. Es verdad que hoy en día que tenemos pues el uso de la laptop, por ejemplo, entonces las utilizaciones de lo que vienen a ser naturalmente la tilde son diferentes, ¿no? Muy bien. Y que hay que tener en cuenta algunos aspectos bastante interesantes que terminan siendo importantes para cada uno de nosotros. Entonces tengo algunas palabras que pueden ser agudas, llanas, esdrújulas. Y sobre esdrújulas, doctores, y estas algunas llevan tilde o algunas lógicamente no van a llevar la tilde correspondiente. ¿Ya? Eso es importante. Luego tenemos el punto y finalmente el uso de la coma, y ahí recién empezamos a la elaboración técnicamente de lo que viene a ser la disposición. Yo le voy a preguntar a ustedes, doctores, a ver, ya esto lo hemos manifestado en una clase anterior, ¿ah? O sea, esto no es una manifestación de ahora, esto ya lo hemos manifestado anteriormente. Y la pregunta es, el fiscal, durante el desarrollo de la labor o de su labor de investigación, el fiscal, ¿qué emite? ¿Qué emite el fiscal, doctores, durante su labor de investigación? A ver, ¿qué emite el fiscal durante su labor de investigación? Ah, muy bien, Martín, pero a ver, vamos, doctores, pregunta. El fiscal metía tres cosas en el desarrollo de su investigación. Emite tres cosas, ¿ah? La pregunta es, ¿cuáles son los tres documentos que emite el fiscal durante el desarrollo de la labor de investigación? A ver, vamos a leer sus comentarios. Ah, muy bien, Lady William, pero señálenme los tres durante el desarrollo de investigación, no solamente uno, para tener en todo caso una mayor precisión. Ah, muy bien. Entonces, el fiscal, ojo con esto, el fiscal durante el desarrollo de su labor de investigación emite tres cosas. No te olvides, las famosas disposiciones, porque lo que redacta es una disposición.
formula los requerimientos y luego tenemos los proveídos. Entonces, el representante del Ministerio Público, durante el desarrollo de la labor de investigación, lo que emite en redacción son las famosas disposiciones, formula los requerimientos y también trabaja técnicamente con lo que son los proveídos. Trabaja con los tres. Y esa es la primera función que desempeña, por supuesto, que sí el asistente de función fiscal. Por eso es que precisamente le dotan del perfil de fiscal. Eso yo creo que queda claro, clarísimo queda ese punto. Pero vayamos al contexto de la disposición. Yo quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿qué es una disposición? A ver, vamos, doctores, ¿qué es una disposición? ¿Qué se te viene a la mente cuando empezamos hablando de lo que es una disposición? A ver, disposición, doctores, ¿qué es una disposición? Vamos a ver, ¿qué es una disposición? Acá vamos teniendo su respuesta. Acá tiene que haber dinamismo, doctores. Tiene que haber así, pregunta-respuesta tiene que existir. Muy bien, Martín. Muy bien, Enzo. Muy bien, Israel. Excelente. Muy bien, Vanessa. No se olviden que las disposiciones, muy bien, Dalia. La disposición es igual a una decisión. El representante del Ministerio Público toma decisiones y las manifiesta, por supuesto que sí, a través de lo que es una disposición. Yo les quiero preguntar si en algún momento ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de lo que es un dictamen fiscal. ¿Han escuchado hablar, doctores, de lo que es un dictamen fiscal? ¿No? O sea, técnicamente en denominación de lo que es un dictamen fiscal. Una cosa es un dictamen fiscal y otra cosa muy diferente es una disposición fiscal. El dictamen fiscal lo encontramos a través, por ejemplo, doctores, del Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales. Ahí se establecía, se señalaba lo concerniente básicamente a lo que se entiende, pues, doctores, por un dictamen fiscal. Es una terminología. El aspecto del dictamen fiscal, ¿no? Claro, muy bien, Milenka, era como una especie de opinión, pero como una especie de opinión y demás propia, por ejemplo, doctores, del Código de 1940, ¿cierto? O sea, naturalmente el Código de Procedimientos Penales. Con el nuevo Código Procesal Penal no se establece la terminología de lo que es un dictamen fiscal, porque lo que se empieza a hablar son básicamente lo que son disposiciones. Entonces, tenemos lo que es una disposición. Encontramos una disposición que, como les he manifestado, las disposiciones son decisiones fiscales, ¿ya? No olvidar. Como una disposición, técnicamente es una decisión fiscal, encontramos varias cuestiones de decisiones, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de disposiciones que podemos encontrar son las que ustedes visualizan acá en la PPT o diapositiva, disposición de apertura, que es la más clásica de todas las disposiciones, ¿cierto? La disposición de apertura, pero sí que es verdad que puede encontrar la disposición de ampliación de plazos de investigación preparatoria, disposición de complejidad, disposición de aplicación del principio de oportunidad, disposición de archivo, disposición de recalificación, disposición de acumulación. O sea, cuando uno va desarrollando los diferentes actos de investigación pertinentes y finalmente tiene que tomar una decisión, los va a plasmar técnicamente, doctores, a través de lo que son las disposiciones y como hace un momento establecíamos, las disposiciones no son otra cosa que las decisiones. O sea, si yo voy a hablar de una disposición, la disposición, doctor, es igual a una decisión fiscal. No olvidará, disposición igual a una decisión fiscal. Y son varias. Eh, y acá tenemos otras más, como ustedes pueden visualizar en las PPTs, porque estamos viendo, por ejemplo, la disposición de inicio de investigación, de ampliación de plazo, de formalización y continuación de investigación preparatoria, es decir, vamos encontrando un abanico técnicamente, doctores, de lo que son disposiciones. Yo les quiero comentar que respecto a las disposiciones existe también una particularidad bastante interesante. Las disposiciones y ninguna de estas se debate o se polemiza a través, por ejemplo, de una audiencia.
Porque hay algo que yo les voy a preguntar y es una pregunta bastante sencilla. Miren, yo le tengo que poner de conocimiento del juez alguna disposición. A ver, o mejor dicho, todas las disposiciones que se formulan se tienen que poner de conocimiento del juez, ¿sí o no? Las disposiciones que se formulan. Tendría que poner, doctores, de conocimiento del juez las disposiciones que se está formulando, o como por ahí podríamos decir, no necesariamente. No necesariamente significa, pues lógicamente, que puede ser, ¿no? O que tal vez, doctores, no sea. Ese es el famoso no necesariamente, ¿no? O sea, podríamos establecer, podría ser como no podría ser, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí, doctores? A ver, vamos a ver algunas cuestiones. ¿Una disposición de apertura de investigación se le pone de conocimiento del juez o no? Ahí yo le pregunto, ¿una disposición de apertura de investigación se le pone de conocimiento del juez o no? Ya, ok, yo creo que llegamos a la conclusión que lógicamente una disposición de apertura no le voy a poner de conocimiento del juez. Disposición de apertura no se le pone conocimiento del juez. Siguiente, una disposición de archivo. ¿Tendré que ponerle de conocimiento del juez? ¿Sí o no, doctores? A ver, vamos, una disposición de archivo. ¿Tendré que poner de conocimiento del juez? No. ¿De quiénes se pone de conocimiento el archivo? De los sujetos procesales, el investigado, el testigo, ¿no? O sea, la parte agraviada, de ellos se pone de conocimiento la disposición de archivo para que en el caso lo considere necesario y si no están de acuerdo con la emisión de la disposición de archivo como tal, podrían plantear un recurso de elevación de actuados. No, el testigo no es un sujeto procesal. Pone de conocimiento, pone de conocimiento, perdón, del agraviado. El testigo no es un sujeto procesal. Pone de conocimiento del agraviado, del investigado, ¿ok? Del investigado. Ahora, hasta aquí ni la apertura ni el archivo se pondrá de conocimiento del juzgado, pero la disposición de formalización de investigación preparatoria, esta sí lo pongo de conocimiento del juzgado o no, doctores. La disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿o no? Porque para ahí me parece que alguien dijo de que en el caso de las disposiciones, ninguna de estas se pone de conocimiento del juzgado. Y no es así, porque en el caso de la emisión de una disposición de formalización de investigación preparatoria, dicha disposición de formalización sí se pone de conocimiento del juzgado, ¿no? Y es precisamente ahí cuando el juzgado emite el número de expediente judicial. Ahora, no es necesario que yo esa disposición de formalización de investigación preparatoria lo presente físicamente, porque hoy en día tenemos el SINOE, ¿no? Es más, existe las casillas de notificación virtual, mesa de parte virtual del Poder Judicial, que a través de ello puedo yo ingresar lógicamente mi disposición de formalización de investigación preparatoria. O sea, es viable, es posible y se va generando. Esa disposición de formalización de investigación preparatoria sí la debo poner de conocimiento del juzgado. Esta sí, sí debo poner de conocimiento del juzgado. Ahora, una disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿tengo que poner o no poner de conocimiento del juzgado? Estoy hablando de la conclusión, ¿ya? Y la conclusión de investigación preparatoria, ¿ponemos o no ponemos de conocimiento del juzgado? Por supuesto, la disposición de conclusión de la investigación preparatoria se pone también de conocimiento del juzgado. Hay un conocimiento del juzgado. O sea, se le comunica al señor juez, ya hemos concluido, es una obligación. De hecho, que si por algún motivo el fiscal se olvida de poner de conocimiento del juez
la disposición de conclusión de investigación preparatoria, entonces va a tener que regularizar ello porque necesariamente sí se tiene la obligación de poner de conocimiento del juzgado dicha disposición a través del cual se está decidiendo la conclusión de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Ok, bueno. Entonces, como se darán cuenta, existe una gran diversidad de disposiciones que el fiscal, durante el desarrollo de la labor de investigación, puede emitir. A efectos de una redacción, lo que vamos a ver incluso que existe base legal. Todo lo que les acabo de señalar, doctores, no es un invento. Lo que les acabo de señalar tiene una base legal y es el artículo 122 del Código Procesal Penal. El artículo 122 del Código Procesal Penal me dice, el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, no lo digo yo, lo dice el artículo 122 del Código Procesal Penal, que el representante del Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención, llámese participación en el proceso, dicta las disposiciones, dicta las providencias y formula los requerimientos. Y el numeral 2 del artículo 122 sobre el penal incluso me empieza a detallar las disposiciones que el fiscal emite. Ustedes pueden visualizar acá a través de la diapositiva, porque me dice lo siguiente, ¿no? El inicio y continuación o archivo de las actuaciones. Ese en el literal A, tal cual me señala. B, la conducción compulsiva. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque no sé si ustedes han escuchado de la conducción compulsiva. A ver, me confirman, doctores, si han escuchado hablar de la conducción compulsiva. Entonces, vamos a empezar ahí con una pregunta. Ya para claro, cierto, hemos escuchado muy bien Lai, Analí y demás, sí hemos escuchado de la conducción compulsiva. Y mi pregunta es, ¿qué vendrá a ser, doctores, una conducción compulsiva? Sí, tal cual, una amenaza. ¿La conducción compulsiva puede ser considerada como una amenaza? Base legal, artículo 66 del Código Procesal Penal, que me empieza a señalar básicamente, doctores, lo que es la conducción compulsiva como tal, ¿ah? ¿Ok? Me empieza a señalar, reitero nuevamente, entonces ahí básicamente lo que guarda relación con lo que les menciono respecto a lo que finalmente vendrá a ser la conducción compulsiva. Ya, es una naturaleza lógicamente diferente. Pero el artículo 66 me establece ciertos requisitos de procedibilidad para que finalmente yo se arribe necesariamente a establecer en un caso en concreto cuando yo recurro a la conducción compulsiva. Ahora, ¿por qué sería importante recurrir? Porque había ciertas críticas que en su momento se sostenía en relación a la conducción compulsiva, porque se entiende que nuestro sistema procesal penal que nosotros tenemos es un sistema procesal garantista, ¿correcto? Yo creo que eso no quepa duda, ¿verdad? Tenemos un sistema procesal penal. A ver, yo les pregunto, doctores, ¿sistema procesal penal inquisitivo o sistema procesal penal garantista? ¿Cómo nuestro sistema procesal penal, doctores? ¿Inquisitivo o garantista? Por lo menos teóricamente. Yo sé que luego podría existir una serie de críticas a cuestiones reales, pero mi pregunta, por lo menos en ese nivel de características teóricas, es si nuestro sistema procesal penal, el que nosotros conocemos, será un sistema procesal penal que yo puedo establecer rasgos garantistas o que yo diga que no es garantista, sino que es los rezagos inquisitivos que tenía el Código de 1940. Entonces, teóricamente nosotros sabemos que es garantista, ¿no? Entonces, por eso criticaban mucho del por qué en el sistema procesal penal si se entiende, si se sabe que nuestro sistema procesal penal es un sistema procesal penal garantista,
Entonces, no se entendía, doctores, y yo voy a partir de ello porque no se entendía de por qué tenías que poner un rezago inquisitivo si se entiende teóricamente que nosotros tenemos un modelo garantista. No había una razón de entendimiento como tal, pero valgan verdades. ¿Ustedes creen que si el representante del Ministerio Público programa fecha y hora de una declaración de Pepito, de Joaquín, de Pamela, de Ricardo, de Dayana, ustedes creen que si programa una declaración así tal cual, ¿usted cree que Dayana, Pedrito y Joaquín van a concurrir a la toma de su declaración? ¿Creen que ellos van a venir y decir, bueno, la fiscalía me está citando, entonces obediente? Y mira, yo les digo que la verdad que muy poco probable que concurran, muy poco probable que acudan, doctores. Por lo general, eso no va a suceder. Porque ya de por sí existe, no todos van a acudir, porque ahora yo les digo, por ejemplo, ustedes acudirían, uno dice, yo estoy trabajando, ¿no? Porque finalmente si el Ministerio Público me está citando para tomar una declaración, es una inversión de tiempo, pero no es ser una pérdida de tiempo. Y sobre todo si uno va como testigo, porque ¿quién es un testigo? Un testigo puede ser cualquier persona que estuvo presente en un momento que se dio un hecho delictivo. Ese es un testigo. Puede ser un testigo presencial de los hechos o puede ser un testigo de oídas. El testigo, lógicamente, presencial es quien observa, quien ha visto, quien estuvo presente y lógicamente vio algún hecho contrario a norma, ¿no? Algún secuestro, algún otro delito de lesiones simples, de lesiones graves, lo que fuera, pero estuvo presente al momento de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, es un testigo presencial de los hechos. Pero yo puedo tener un testigo de oídas. Y un testigo de oídas es un testigo quien posee alguna información. Y en base a esa información, también va a dar su manifestación. Pero lo que yo quiero decirte es que lo que pasa es que si al testigo tú lo convocas a rendir su declaración, muchos, y no quiero decir que todos, pero muchos testigos van a decir, yo no concurro. ¿Para qué voy a acudir? Que me llame, pues, que me llame, yo no concurro, no voy a acudir, no voy a estar presente. Si esto sucede, genera lógicamente, doctores, una afectación a las finalidades y objetivos de una investigación. Si no concurre, doctores, se afecta a la investigación. Existe una afectación implícita a una investigación si no quieren concurrir. Entonces, algo se tiene que hacer para que se concurran a declarar y el Código Procesal Penal ha establecido una manera para que pueda concurrir el testigo. Y en el código señala a través del artículo 66 del Código Procesal Penal la conducción compulsiva. Conducción compulsiva, que es verdad, es un rezago del Código de 1940. Eso es cierto, eso no es una utopía, no es una mentira, doctores, es una realidad. Es una realidad la conducción compulsiva. Naturalmente, para que proceda la conducción compulsiva, la persona que tiene que estar válidamente notificada. Ahora, entonces ahí ingresaría el interrogante, ¿cuándo creen ustedes que una persona se encuentra válidamente notificada? A ver, yo les pregunto, doctores, y excelente, felicitaciones a quienes están participando, ¿ah? Extraordinario. Yo les pregunto, doctores, ¿cuándo establecemos o cuándo realmente haremos uso de una conducción compulsiva? O mejor dicho, cuando yo menciono que una persona está debidamente notificada. Ya, muy bien la doctora Daniela, cuando a pesar de haber sido notificado, ya, pero mi pregunta va en el sentido de cuando nosotros señalamos que una persona se encuentra debidamente notificada. Entonces yo digo, no, esta persona ha sido notificada debidamente.
ha sido notificada adecuadamente. ¿Cuándo decimos? Cuando la persona a quien yo le estoy cursando la citación, porque es en la terminología, en el caso de testigos de citación y en el caso de investigados en notificación. Cuando recepciona, ya, algunos me dicen, sí, para yo establecer que una persona es válidamente notificada, entonces imagínense ustedes que este es el cargo de notificación. Entonces, yo, el cargo de notificación para que el testigo sea válidamente notificada, yo tengo que entregarle y el testigo tiene que recepcionar la cédula, ¿eso es válidamente notificada? Es así, doctores, y les estoy preguntando, ¿ah? O sea, porque estamos aquí para establecer el marco de la conducción compulsiva, en un primer momento señalar la validez precisamente de la notificación. Y para establecer dicha validez de la notificación, doctores, como tal, lo que estamos señalando, ¿no? A efectos, reitero nuevamente, de una validez de una notificación. Lo que yo les estoy diciendo, o sea, necesariamente el testigo tiene que recibir en sus manos la cédula de notificación, tenerla en sus manos para que establezca que está siendo válidamente notificada, ¿sí o no? Y eso estaría en relación que si, por ejemplo, lo dejo bajo puerta, porque le toqué la puerta y nunca estuvo presente, le toqué el timbre y tampoco estuvo, entonces lo dejé bajo puerta y luego vino el perrito, porque este señor o señora tiene un perro, el perro tiene hambre, no comió carne, comió el papel y él argumenta que nunca lo recepcionó y no es así. Hay un problema, lógicamente, en cuestiones de validez de una notificación. Tendríamos que irnos a las reglas que establece, por ejemplo, el Código Civil para poder determinar cuándo efectivamente una persona está siendo válidamente notificada. Y el aspecto que nosotros vamos a encontrar que para la validez implícita de una notificación es suficiente con notificarle al domicilio obrante en su ficha RENIEC. ¿Correcto? Suficiente con notificarlo al domicilio obrante en su ficha RENIEC. La del DNI, eso es válido. No, pero yo no vivo en ese lugar, pues tenía que haber realizado un cambio domiciliario. Él no quiso realizar un cambio domiciliario, más bien estoy evidenciando que su conducta no fue con buena fe. ¿Se dan cuenta? Entonces tenía obligatoriamente que haber realizado pues un cambio domiciliario, por ejemplo. Acá el punto está que la notificación va a dirigirse al domicilio obrante en su ficha RENIEC. Ahí se envía la notificación. Ahí se envía la notificación. Lógicamente existen dos visitas. ¿Cómo es esto de dos visitas? La primera, el notificador acudirá al lugar y si no sale nadie, porque hay que tocar la puerta, hay que tocar el timbre y no salió nadie, entonces hay que dejar un famoso cedulón. Ustedes han escuchado hablar del cedulón, ¿cierto? Que es grandote, grandote, donde dice el día de mañana, hoy te hemos buscado para darte una notificación, no te hemos encontrado, pero mañana vamos a dejar el cedulón, pues que no es otra cosa, como muy bien lo establecen, el famoso preaviso. Hoy no te hemos encontrado, pero mañana vamos a estar. Y a qué hora, incluso a las 3 a las 4 y demás, se entiende que al llegar la persona en la noche o en el tiempo que llega, ve pues grandote el celulón y dice, ah, mira, me quiere notificar, entonces mañana me quedo o dejo a una persona para que reciba la cédula de notificación, porque no es que está dejando el celulón, es el celulón que se está dejando, entonces que la persona lógicamente tiene que concurrir o tiene que venir, ¿no? Pero a veces no viene al día siguiente, el asistente de notificador acude, el asistente notificador acude y por más que ha acudido, doctores, no hay nadie que lo atienda. Entonces lo que tiene que dejar es la cédula como tal bajo puerta. Y cuando se deja la cédula como tal bajo puerta, la persona se encuentra válidamente notificada. Entonces, ya si hay una validez implícita en el contexto de la notificación,
lo tiene que revisar, por supuesto que sí, el asistente administrativo, ¿no? O el asistente de función fiscal, a lo mismo, para los efectos de una revisión, y en base a ello, si se logra determinar que ha sido válidamente notificado, doctor, y se levanta el acta. Sí, no hay ningún problema, se va a levantar el acta. ¿Y qué tipo de acta, doctores, se levanta? A ver, ¿quién me dice, ah? El fiscal dice, bueno, no vino su declaración, qué raro. Tengo que levantar un acta. Pregunta, ¿qué acta levanta el representante del Ministerio Público? Muy bien, el doctor Miguel Papayita, profesor, pues la más tranca, las preguntas, obviamente la incongruencia. La persona no concurrió a su toma de declaración, entonces el acta que se va a levantar es el famoso acta de inconcurrencia. La persona no concurrió, ¡pum! Levantamos el acta de concurrencia. ¿Les parece? ¿Ok? Ese es el acta de inconcurrencia. Pero en esa acta de concurrencia el fiscal, si ya en una disposición previa dispuso, valga la redundancia, la conducción compulsiva, porque a veces el fiscal en su disposición dice, se programa para tal fecha, la declaración de fulano mengano tal, bajo apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva en caso de inconcurrencia injustificada, lo que me deja lógicamente abierta la posibilidad de que yo pueda señalar cuestiones de concurrencias que si son justificadas, inconcurrencias que si son justificadas. Por eso que se dice que si, digamos, el testigo no va a poder concurrir a su declaración, que presente un escrito. Señor fiscal, yo no voy a poder concurrir porque me voy de viaje. Ya tengo mis pasajes aéreos. La notificación me ha llegado hace una semana, está bien, ok, pero déjame decirte que yo hace un mes aproximadamente, yo ya había comprado mis pasajes aéreos para irme a otro país. Con antelación, señor, yo tengo los pasajes, con anticipación. Entonces, ¿es justificado o no es justificado mi concurrencia, doctora? Yo le pregunto, ¿es justificado, doctores, solicitar yo una reprogramación de la declaración si yo estoy diciendo que hace un mes tenía programado un viaje a un país porque me iban a hacer una intervención quirúrgica, me iba a operar o sencillamente me iba a ir a Hawái de vacaciones y usted me viene con su notificación una semana antes, entonces voy a presentar mi escrito y en mi escrito lo que estoy presentando es una reprogramación de mi declaración testimonial? La pregunta ¿es válido o no es válido? Entonces vamos a ver que sí, pues es razonable. Es razonable. Por eso es que uno puede plantear su justificación a la inasistencia de su declaración. No existiría ningún tipo de problema. Ahora, a menos que estemos lógicamente dentro del marco del plazo. Sí, o sea virtual. Lo que pasa es que hay que ver, pues, no todos los fiscales eh, hacen sus declaraciones de manera virtual, ¿ah? Por ejemplo, miren, vamos, y yo les voy a comentar aquí, doctores, lo siguiente. A ver, pero primero, ya vamos a llegar a las 8:30. 8:30, ¿desean ustedes que realicemos una pequeña ronda de preguntas? 8:30, ¿sí? ¿Le parece bien? En el caso de las dudas y demás que tengan. O a las 8:45. 8:30 o 8:45, ustedes me dicen, doctores. Ya, tenemos entre 8:30 y 8:45. Ya, vamos mejor. Muchos me dicen a las 9, ya, que queremos hacer dos bloques de preguntas. Ya, pero a ver, ya a las 9, ya a las 9, ya al pedido del 8:30, no, 8:30 no. Vamos a hacerlo 8:50. Ustedes me hacen recordar, ¿ah? Ya, mira, lo que pasa es que había una pregunta que yo quería, lógicamente, responder, porque me decía, pero si es en todo caso una declaración virtual. Lo que pasa es que no todas las declaraciones se van a llevar a cabo de manera virtual. Va a depender mucho de lo que el fiscal finalmente decida. Porque si el representante del Ministerio Público dice, yo quiero que las declaraciones sean presenciales, hay abogados que dicen, pero oiga, fiscal, ¿a usted qué le ha pasado? Si todas las declaraciones se están llevando de manera presencial,
¿A usted por qué se le ocurre que determinada declaración se tenga que llevar a cabo de manera presencial? Entonces presentan su escrito a través de la cual van a señalar de que su declaración sea de manera virtual. Si tú fueras el fiscal, ¿cómo resuelves? Porque te acaba de pedir que su declaración se lleve a cabo de manera virtual, entonces tendrá que decir, bueno, me pidió y considero entonces que la declaración se lleva a cabo de manera virtual. Si bien es cierto, estamos pues ante la autonomía del marco de decisión por parte del representante del Ministerio Público, lo muy seguro es que tú tendrías que justificar, porque ya el representante del Ministerio Público me dice, para mí las declaraciones que se tienen que llevar a cabo son declaraciones que se tienen que llevar a cabo, doctores, necesariamente de manera presencial. Que no es lo mismo es tomarle una declaración a una persona que no sé, no lo pueda hacer, porque aparte de eso le voy a señalar que quiero identificar ciertos documentos, quiero aplicar en todo caso la inmediación, quiero hacer la rapidez de pregunta que la verdad no suele ser posible a través del uso de lo que es una tecnología. No es lo mismo como formular ciertas preguntas de manera directa cuando lo tengas cara a cara, frente a frente al testigo a quien finalmente lo estás interrogando. Oye, ese es un aspecto importante que yo debo tener en cuenta. Entonces, si no existe tal vez fundamentación adecuada, posiblemente ese pedido de cambio de declaración que ya ha programado el representante del Ministerio Público, que sea presencial, para que ahora se pase a una declaración de manera virtual, no sea procedente. Y no va a ser procedente porque ya lo determinó el fiscal, ya señaló que determinada declaración se tiene que llevar de esta forma o de esta manera, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Bueno, y nos quedamos ahí, ¿no? En el pito netamente, doctor, de los factores de la conducción compulsiva. Pero bueno, vamos acá un poquito a conocer, un poquitín nada más, doctores, y acá tenemos un pequeñito formato propuesto de lo que es una declaración de apertura, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, ustedes, estimados participantes, y yo quiero comentarles, lógicamente, ustedes, en este formato propuesto, primero van los datos de identificación. Los datos de identificación. Este es el modelito, encontramos el modelo como tal, y lo que vamos poniendo son datos de identificación. Ahí va la sumilla, ¿no? Dato de identificación, la sumilla. Primero, número de la carpeta. El número de la carpeta puede ser 1 2016, 30 2016, 40 2016, 180 2016, lo que fuera, pero ese es el número de la carpeta fiscal. Luego ingresa el nombre del imputado o los imputados, ¿ok? El nombre del imputado o de los imputados. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, doctores, muy bien, eh, algo bastante interesante. Eh, yo tengo que tener en cuenta que el nombre del imputado no siempre lo voy a tener. ¿Qué sucede, por ejemplo, doctores, en el caso de personas que denuncian y no saben quién es su agresor? Desconocen quién es el autor del delito, no conocen. Entonces yo digo, uy, ya no voy a poder hacer nada porque no lo han identificado al presunto autor. No es así, ¿verdad? Porque si no, tendremos que poner, bueno, los LQR. Para quienes no saben qué son los LQR o algunos asocian que LQR son requisitoriados, y no es así porque LQR en realidad son los que resultan responsables, los que resultan, doctores, responsables de la perpetración o del hecho delictivo. Eso significa LQR. O sea, no te olvides, ¿ah? LQR, los que resulten responsables de la perpetración del hecho delictivo, del hecho criminal, lo que fuera, pero doctores, eso significa LQR, los que resulten responsables, y eso vas a tener que señalar
en el nombre de los imputados. El agraviado debe ir su nombre. Ahora, yo te pregunto, ¿siempre tendrá que ir el nombre del agraviado? ¿Qué opinan, doctores? ¿Siempre tendré que poner el nombre del agraviado o no? A ver, vamos a ver. Hasta el momento la gran mayoría me dice sí, 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 entonces como que necesariamente tiene que ir el nombre del agraviado. Depende de la edad. Rosa me dice depende de la edad. Ya, pero ahora yo te pregunto, porque claro, algunos me dicen depende de la edad, no depende de la edad, pero si es una víctima del delito de violación, ¿tiene que ir su nombre? ¿Mm? Si es víctima de violación, ¿va a ir su nombre? No va a ir su nombre, pues, ¿no? Si era un inicial, etcétera, qué sé yo, un tema de denominación de nombre, pero no voy a poner su nombre completo. Es lógico que tenga que ir, doctores, el nombre completo. No va a encontrarse el nombre completo, ¿ya? Si no se va a encontrar el nombre completo, bueno, tendré que poner sus iniciales. Si no conozco también, o a veces, ni siquiera cuando se trata, por ejemplo, de un delito contra la libertad sexual, sino que a veces cuando quieres hacer una denuncia anónima. Entonces la persona denunciante dice, yo quiero denunciar a fulano, mengano, sutano, ¿no? Pero yo no quiero que pongan mi nombre porque tengo temor o miedo a ciertas represalias hacia mi persona. Entonces, yo creo que me mantengan en el anonimato. Entonces, tiene que conceder, la persona no quiere que digamos su nombre, no quiere que digamos esto, lo que aquello, entonces lo mantenemos en anonimato total. Hay un anonimato, no vamos a señalar quién es, no vamos a decir quién es, anonimato, y así lo mantenemos. Entonces, lógicamente, que cuando va el nombre del agraviado, no irá pues su nombre, porque no ves que está en anónimo, muy bien. Entonces, por supuesto, en el caso de que puede ser un testigo, pero lo que pasa es que estamos el nombre del agraviado, ¿no? Es el agraviado. No estoy hablando del agraviado. En el caso de los testigos en los datos de identificación, no va el nombre. Ahora sí que es verdad que a nivel de un contexto de investigación, si yo tengo un testigo protegido, no irá el nombre. El delito atribuido, que hay que ir señalando, sin perjuicio de que ese delito atribuido que he señalado se puede recalificar. Número de la disposición fiscal. Ahora, casi por regla general, por no decirte siempre, la disposición de apertura, doctores, va a tener en su numeración la disposición número uno. Casi siempre, por no decirte siempre, vamos a tener en la numeración de la carpeta fiscal disposición, fecha y lugar. Esos son los datos de identificación. Luego ingresa una justificación normativa, porque por supuesto que sí, si vamos a decidir la apertura de una investigación, yo tendría que señalar, doctores, una justificación normativa. De todas maneras, tiene que haber una justificación normativa, doctores. Estoy acá, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece, ustedes saben que en el artículo 329, inciso 2, 330, inciso 3 y 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, el fiscal es competente para poder iniciar una investigación, una apertura de una investigación, siempre y cuando tenga indicio o duda razonable de la presunta comisión del hecho delictivo. Entonces, en base a ello, se apertura la investigación. Se inicia la investigación, va a disponer los plazos dependiendo del tipo de investigación que uno cuenta, porque podríamos tener 60 días, 120 días, o no, o los famosos 8 meses, o incluso hasta 36 días para desarrollar la labor de investigación si es que se trata de una organización criminal, ¿no? Entonces, la justificación normativa sí es la base legal. Tiene que haber una base legal, por supuesto que sí. Tengo los hechos, y algo bastante interesante, porque ah, eh, para una apertura de una investigación, ojo con esto, no es necesario que cuando yo redacte empiece a poner circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo sí resulta siendo obligatorio, ojo con esta pregunta, cuándo sí resulta siendo obligatorio poner circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué caso sí resulta siendo obligatorio poner circunstancias concomitantes, no, o circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores? ¿Quién me dice?
Vamos, doctores, ¿en qué caso sí vamos a poner circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores? ¿Mm? Reitero, ¿en qué casos vamos a poner las famosas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores? ¿Mm? Ya. Las famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes o circunstancias posteriores, lo vamos a poner, doctores, obligatoriamente cuando se formule una acusación. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasaría si cuando formulamos en un requerimiento, por supuesto, en un requerimiento acusatorio, si en un requerimiento acusatorio yo no pongo en la, voy con la acusación para luego establecer un poco de la disposición de formalización de investigación preparatoria? En el caso de una acusación, es de característica obligatoria. Es una obligación porque el Código Procesal Penal así lo establece cuando tenemos que formular una acusación fiscal. La acusación fiscal necesariamente debe contar con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Es una obligación porque forman parte de las premisas fácticas y lo fáctico es la narración de los hechos, por eso es que establezco que forman parte de las premisas fácticas del contenido implícito de un requerimiento acusatorio. Y si no contiene, la defensa hará observaciones. Y es muy posible que el juez de etapa intermedia me devuelva la acusación, me dice, te entrego la acusación, te devuelvo la acusación para que lo subsanes, porque usted tiene que poner mis circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Es una obligación. Ahora yo te digo, y cuando uno formaliza la investigación, doctores, también tengo que poner circunstancias concomitantes, precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Qué opinan? En una formalización, lógicamente, usted tiene a la acusación aquí y la formalización de investigación preparatoria pues está aquí, esa es la realidad, ¿cierto? Eso conocemos, eso sabemos, pero yo te digo, en el caso de una formalización de investigación preparatoria tiene que ir también circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, sí tiene que ir seguros, piensen bien antes de responder. Ah, sí, sí, es necesario, seguros. Ahora, mejor para que me entienda. Una cosa es la obligación que te establece el Código Procesal Penal, donde te exige que la acusación deba tener circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Ahora dime, en base al contexto del principio de legalidad, el Código dice que la formalización de investigación preparatoria debe tener circunstancias concomitantes, posteriores, precedentes, dice así el Código. ¿El Código dice eso? El código dice circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Es una pregunta directa. El código dice circunstancia precedente, no dice, no dice, porque si no lo haría la del juez, base legal, y no hay base legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el código no lo establece, es una regla de exigencia para la acusación. Pero en el caso de una formalización de investigación preparatoria, depende mucho del fiscal provincial. El fiscal provincial goza de una autonomía, no el adjunto, ¿no? Porque si es el fiscal provincial. Es verdad que el fiscal provincial puede decir, yo aquí en mi despacho, a mis fiscales adjuntos, porque yo soy el fiscal provincial, los demás son los fiscales adjuntos, entonces yo cuando formalizo es porque prácticamente yo casi no sé qué puedo usar. Por eso es que mi formalización de investigación preparatoria debe tener las circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Y claro, eso es una decisión que en todo caso está teniendo quien el fiscal provincial, él lo considera de esa manera, más no porque sea una regla obligatoria de lo que establece el Código Provincial Penal. Por eso que es verdad que si tal vez usted se encuentra laborando
en una fiscalía, entonces dice, pero yo, oiga, el profesor me dice una cosa, pero finalmente yo en las cuestiones prácticas lo que estoy haciendo es poner circunstancias precedentes como concomitantes posteriores, no es porque el Código Procesal Penal así lo ha señalado, sino que seguramente es porque el fiscal provincial considera que como él conduce, por supuesto que sí, lo que viene a ser el despacho, él dice, yo quiero que lo pongas así, y tú como fiscal adjunto no vas a contradecir finalmente lo que el fiscal provincial ya va decidiendo, ¿correcto? Entonces, por ese lado va, ¿ya? Bueno, entonces, no va a tener la apertura de investigación hecho. Lo que sí es importante a veces señalar de que no hay que hacer pues un copy-pegue, porque me ha llegado la denuncia y yo no voy a decir tal cual se encuentra en la redacción de la denuncia, esto, lo aquello, lo otro, lo voy a plasmar tal en la dirección, ¿no? Hay que interpretar, hay que tener que analizar, hay que tener que ver y realmente considerar que si tal y cual se encuentra, por ejemplo, aquí, doctores, o sea, tal cual yo encuentro en la presentación de la denuncia, es la que finalmente yo lo puedo poner, ¿no? O sea, yo debo tener en cuenta ello. Y es un factor, como le decía, súbitamente bastante interesante para yo establecer, ¿pongo o no pongo? ¿Ok? Claro, o sea, junto, no junto, es finalmente, doctores, algo que yo tengo que establecer. Lo que sí es importante señalar es que de ninguna manera tendría que ser un copy-paste. Tal cual se encuentra ahí en cuestiones de la denuncia, no es lo mismo que tendría que ir necesariamente a la disposición de apertura de investigación, porque como te repito, esto puede tener variación. ¿Ya? Ahora, lo que sí es claro que en mi redacción de la disposición de apertura, sí existe tres preguntitas y toma, porque existen tres preguntitas responder cuando redactamos una apertura de una investigación. Nuevamente, tendría que ser tres preguntas o tres interrogantes que necesariamente tendríamos que responder cuando aperturamos una investigación. Las famosas preguntas, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y algunos incluso dicen la pregunta que debería ser ¿quién? Ojo con lo que menciono, ¿ah? Las tres preguntas que sí obligatoriamente debemos tener cuando decidimos la apertura de una investigación y que guarda mucha relación, por ejemplo, doctores, con el primero de ello, que es responder la interrogante ¿cuándo? A ver, ¿quién me dice por qué resulta importante tener que responder la interrogante cuándo? Sí, tal cual. A ver, ¿por qué es importante responder la interrogante cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? A ver, si alguien me dice por qué cuándo. ¿Por qué tenemos que responder la interrogante cuándo? ¿Por qué? Muy bien. Me dice ahí Alice por un tema de prescripción. ¿Qué le me dice por los plazos? No, pero ya, muy bien Kelly, muy bien Alex, pero ¿cuándo es que yo tengo que responder? Ya, está muy bien porque posiblemente se haya prescrito el delito, pero tendrá que pasar, imagínense ustedes, cerca de 40 años. Pero hay algo más, ya, el aspecto de temporalidad. El aspecto de temporalidad es importante para, claro, muy bien, para saber cuáles son las fechas de los hechos delictivos. Pero ¿saben básicamente por qué también? Porque existe un principio tan importante en el marco del proceso, que es el principio de legalidad en base a la existencia, naturalmente, de lo que es el principio de legalidad, en la aplicación de un tipo penal, doctores, en la aplicación de un tipo penal, tiene que ser al momento de la realización de un hecho. Por eso que debemos aplicar el tipo penal vigente al momento de la realización del hecho delictivo. Los tipos penales van modificando, o sea, nosotros tenemos una flexibilidad más flexible que una persona que se dedica a hacer movimientos en temporada de circo. Realmente es sorprendente cómo nuestro código muta, por eso es imposible que podemos tener un código actualizado, porque a cada rato lo van desactualizando, o sea, una cosa increíble, y solo pasa en Perú, ¿ah? Solo pasa en Perú, que lo has, hoy compras tu código
y mañana ya ese código es desactualizado. Entonces, lógicamente, yo tengo que saber cuál es el tipo penal vigente al momento de los hechos delictivos. O sea, yo necesito saber, por eso, en el marco de temporalidad, fecha cierta, fecha exacta, fecha que corresponde. Necesito saber fecha exacta, fecha que corresponde. Por eso que no es que me voy a ir aquí en así, primero vayamos por partes. Necesito saber la fecha en la cual se habrían dado estos acontecimientos delictivos, ¿me entienden? Fecha cierta, fecha exacta. Necesito, debo, quiero saber la fecha exacta de la comisión de los hechos delictivos. Estamos, y esa es la fecha cierta, pues, doctores. Eh, Luego tengo que responder dónde. ¿Y por qué tendríamos que responder la interrogante dónde? ¿Quién me dice a razón de qué o cuál es la importancia de responder la interrogante dónde? ¿Dónde? O sea, ¿por qué hay que responder y señalar como tal la interrogante dónde? Ya tengo, creo, algunas respuestas. Ah, excelente. 20. Muy bien a la doctora Daniela. Muy bien al doctor Luis. Muy bien al doctor Francis. Muy bien al doctor Freddy. Muy bien a Britney. No, excelente, o sea, lo máximo, doctores. Muy bien, Noemí, por el marco de competencia. Yo tengo que saber si soy competente o no soy competente. Hay personas que te presentan una denuncia y finalmente no termino siendo competente y me presentaron la denuncia. Pero reitero, no soy competente como tal. Entonces yo tengo que emitir una disposición de derivación. ¿Por qué? Por los temas de competencia. Doctor, yo no soy competente. No, yo no soy competente, doctores. Entonces, lógicamente, es una regla importante que debemos nosotros señalar o, como les digo, tener en cuenta estos factores de competencia. ¿Ya? Bueno, entonces, esas dos interrogantes son las primigenias. Esas dos interrogantes son las iniciales que yo debo tener en cuenta. Primero, ¿dónde se han dado los hechos delictivos? ¿No? Marco de competencia. ¿Cuándo? Para saber la aplicación del tipo penal vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos. Luego, ¿cómo? Que es finalmente la explicación, la narración. Lógicamente, una narración que tenga, que silvane correlativas cuestiones para que naturalmente yo pueda entender que determinado hecho suceso se habría naturalmente dado, ¿no? Esta narración de los hechos como tal a lo largo del desarrollo de la investigación va a mutar porque no es lo mismo los hechos de la apertura, por ejemplo, de una investigación que la de una formalización de una investigación o que cuando ya estamos plasmando, doctores, una acusación. Va a existir mutación como tal. Va a existir, doctores, cambio como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí sobre los hechos. Y finalmente, la decisión, que se plantea también a través de una disposición, que es la decisión. La decisión, si es una apertura, ¿qué se va a decidir? Pues aperturar lógicamente la investigación. Si archivar, se decide el archivo de la investigación y ahí vamos más o menos viendo, ¿no? Los márgenes decisorios, ¿ya? Bueno, doctores, ahí vamos a pasar. Muy bien. A ver, doctores, Yadira tiene un conejito. Hay algo que llama la atención, no sé si está la doctora Yadira, porque su conejito pareciera que es el único que está con la cámara prendida, porque mueve sus ojitos, así que no sé cómo la ha hecho Yadira, pero este, de Yadira está muy bueno está su. Yadira, muy bien, no sé cómo lo has hecho, luego a ver si me informas cómo has puesto un conejo, que es el único que pareciera que esté atento a la clase. Ya como han empezado a encender su cámara ante las preguntas, igual
A ver, vamos a pedir que enciendan su cámara, doctores. Eh, Vamos vamos a ver, enciendan su cámara, ahí puedo ver a los doctores, veo a la doctora Dayana Ponte, veo al doctor Reluz Campos, veo, por ejemplo, a la doctora Yemina Dolores, a la doctora Dorita Herrera, bueno, y Yadira Cano, que es la que se mueve el conejo, pero entiendo que no es la doctora en sí, ¿no? O salvo que tengamos un conejo en clase, quién sabe. No, ahí está la doctora, muy bien. A la doctora Camila Martínez, a la doctora Jennifer, al doctor Walter, a la doctora Brenda, al doctor Miguel, a la doctora Josie, al doctor Arnaldo, al doctor Víctor, al doctor Ángel, al doctor Luis Miguel, al doctor Francis, a la doctora Dalia, ¿no? A la doctora Cintia, a la doctora Elita, a la doctora Vanessa, a la doctora Ana Paula, a la doctora Sheila, a la doctora Cindy, ¿no? A la doctora Valeria, y a las demás doctores y doctores que lógicamente están en esta sesión de clase. Muy bien, doctores. Ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Levanten, ustedes ya saben, la manito, y de esta manera puedan formular sus preguntas y gustosamente pues, vamos a responder, por supuesto que sí, las interrogantes que ustedes tengan. ¿Ya? Muy bien. Adelante entonces, doctores, 30 segundos para que puedan levantar sus manitos a continuación. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver, tengo al doctor Jorge, adelante, que tiene levantado la manito, a la doctora Sheila también, adelante. El doctor Jorge primero, el doctor Jorge. Sí, el doctor Jorge, sí. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Sobre las citaciones, sobre las notificaciones. ¿Qué pasaría si hay un testigo visual que ha presenciado un hecho delictivo? Ya, y Mm. esta persona que ha visualizado no tiene un lugar fijo, o sea, de que un día puede estar en Ica, otro día puede estar en Palpa, otro día puede estar en Nazca, Arequipa, Hilo, Tacna, o sea, que se mueve, no tiene un lugar fijado. ¿Cómo se le podría citar a esta persona? Ya. La primera vía de regla de notificación es a través del domicilio obrante de su ficha RENIEC. Es lo primero, ¿no? Si lógicamente yo ya dispuse una conducción compulsiva y no acude, los efectivos policiales van a ir. Y cuando van los efectivos policiales no la encuentran, entonces lógicamente lo que vamos a tener es ellos que emitir un informe policial estableciendo que no lo han encontrado y demás. Ahora, las otras vías, si yo evidencio que la persona viaja, porque también voy a tener que ver cuál es el recorrido del testigo. Naturalmente, si yo me doy cuenta que es un testigo que viaja demasiado, yo tendré que saber por qué viaja, seguramente por temas laborales. Entonces, notificaré a su domicilio laboral o si no, pediré información de su domicilio laboral para que me entregue su número de celular, todos los celulares que tenga, su correo electrónico, todito, y serán esas vías para las cuales yo le voy a notificar, ¿no? O sea, porque es verdad, hay muchas veces donde el testigo por temas laborales viaja, no está acá, no hay un lugar, entonces notificamos a su domicilio laboral, ya su jefe y demás lo van a notificar y esta persona es válidamente notificada. Pero, ¿qué pasa si la persona nunca aparece? Entonces, existen vías. Una primera vía es las notificaciones a través de los edictos. Y en el caso que de los edictos no lo ubiquemos, entonces, en el caso de un testigo, la conducción compulsiva va a dar pase a un tema de requisitoria. Pero no es acaso que requisitoria es cuando todavía haya, no, porque en este caso se da requisitoriado porque lo que estamos buscando es que él concurra a su declaración. Entonces, como ya hemos puesto un preaviso de que esta persona lo hemos convocado al Ministerio Público, no viene, una vez que pase, va a tener que ir y ahí va a tener que explicar por qué no quería venir también, ¿no? Entonces, esas son las vías que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Eh,
Vamos a ver. Sheila. A ver, si es un trotamundo, ¿no? Ya, pero si es un trotamundo, pues no tiene casa, un trabajo, ¿no? Pero hay que ver, igual se lo va a tener que ubicar, pues, ¿no? Igual se va a tener que ubicar. Hay una línea siempre de seguimiento, o sea, ninguna persona se va de ¿ah? Porque a través de los seguimientos de hoy en día, a través de las cuestiones que yo me entero que el trotamundo por alguna parte va a estar, se lo va a tener que ubicar. Para eso existen las comunicaciones incluso con otros países también. Claro, a través de la PNP, a través de la Policía Nacional. La otra, Sheila, adelante, doctora. Sí, doctor, buenas noches. Gracias, doctor, por la oportunidad. Una consultita, doctor, respecto al, quizás no venga el tema, porque, pero sin embargo, es un caso también que tiene que ver con la fiscalía. Mire, en un caso de cobro por liquidación de pensiones devengadas, que el demandado no ha cumplido en la vía de el juzgado de paz, y el juez ya ordenó que se eleve el expediente a fiscalía, ¿no? Para la investigación por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar. En este caso, doctor, si yo me presento en última instancia y solicito al juez que se fraccione la deuda, el monto, pero él me dice que ya no es posible, que ya Mm, está para llevar el expediente a fiscalía. claro. Yo le pregunto, ¿en fiscalía puedo yo pedir el fraccionamiento? Puede servir un principio de oportunidad, por ejemplo, No. y dentro de ello solicitar el fraccionamiento. Pero no te olvides que dicho fraccionamiento siempre está en base a lo que también la otra parte desea. Porque si la otra parte dice, no, o sea, a mí me paga todo y punto, ya pues ahí vamos a ver. Por eso es que si hay un principio de oportunidad, también están ciertas reglas. De que puede peticionar procesalmente, sí puede peticionar procesalmente. ¿Sí? No se llega, perdón, en todo caso, me acuerdo, se eleva ya, ¿cierto? No te escuché esa última parte, estuvo robotizado. En todo caso, que no lleguemos a un acuerdo, que no acepte la otra parte. Tiene que pagar todo, si no seguirá el proceso y posible sentencia, ¿no? Por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, hubiera una ¿Ah? incoación, ¿cierto? Toda incoación de proceso inmediato tiene que ser con la propia acuerdo de la otra parte. Si no está de acuerdo, lo van a sentenciar, ¿no? Es así la regla. Más bien tendría que conversar con la otra parte y buscar convencerle y decir, quiero este fraccionamiento y fundamentar por qué el fraccionamiento. Porque hay casos donde uno dice, quiero fraccionarte, pero en 2 años, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tendría que ser un fraccionamiento dentro de un tiempo considerable, meses, 2 meses, para que finalmente con la deuda tiene que dar. ¿Correcto? Muy bien, gracias. ¿No? Gracias, Vamos a doctor. empezar el doctor Paulo. Adelante, doctor Paulo. Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, lo logro escuchar. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Es un tema nuevo, bueno. Doctor, una pregunta. De acuerdo a la disposición fiscal. En el caso, quizás, cuando hay una disposición fiscal que no favorece alguna de las partes procesales, ¿esta podría estar afecto quizás a algún recurso para que se continúe o para que, en el caso quizás de una disposición de archivo, ¿no? Ujú. Y Ya, bueno, lo que pasa es que cuando se trata, por ejemplo, de una disposición de archivo, uno puede plantear un recurso de elevación de actuados. ¿Un recurso de elevación de actuados para qué? En el caso que uno no está de acuerdo con la disposición de un archivo, lógicamente habría que fundamentar. Yo he visto algunas situaciones que uno plantea un recurso de elevación de actuado y ni siquiera lo motiva, simplemente dice no estoy de acuerdo y por eso que terminan en ocasiones no revocando, sino confirmando el archivo que viene en grado. Y lo confirman tal cual, ¿ah? Confirmo el archivo tal, porque lo que ha pasado es que no ha existido, lógicamente, una adecuada motivación, ¿ya? Y el archivo queda consentido. La otra situación guarda mucha relación en cómo es que finalmente sí debemos motivar adecuadamente una disposición de archivo. La motivación adecuada, en todo caso, de la disposición de archivo tiene, pues, lógicamente, que
estar muy bien fundamentada, pero si por ahí, digamos, existe algún tipo de vicio, sí puede plantear un recurso de elevación de actuado para que el fiscal superior lo considere necesario. Profesor, solamente es con el caso de la disposición del archivo, no. Si no te convence una disposición de formalización de investigación preparatoria, porque consideras que el hecho no constituye, por ejemplo, delito, entonces existe una vía como la excepción de improcedencia de acción y incluso para una disposición que declara la complejidad, digamos, del caso. Entonces tú tienes una disposición que ha declarado complejo la investigación, pero no ha fundamentado adecuadamente los motivos por los cuales el caso debe ser complejo. Presentas un escrito, no te satisface su respuesta o te vistea procesalmente, entonces puedes recurrir a la vía de lo que es la tutela de derecho. Entonces, finalmente existen sí mecanismos en el caso que uno no considera o no se ve satisfecho con las disposiciones. No es que sea, digamos, una sentencia de estricto cumplimiento, en todo caso una disposición fiscal, sino que puede tener mutación o cambio también. ¿Sí? Ok. Eh, el doctor Mar, ¿no? Sí, el doctor Mar o la otra Mar, Marram. ¿Escucha, doctor? Sí, sí, lo escucho, Hola, lo escucho. Sí, ¿cómo lo está, doctor? logramos Bueno, escuchar. gracias por la ponencia. Doctor, con su venia, eh, dentro de lo que usted ha manifestado, que hay distintas formas de la notificación a un Ujú. investigar o a las partes de una investigación, se ha establecido que, o se ha manifestado que al testigo también se le puede notificar en varias oportunidades. Una de ellas manifestó que su ficha RENIET, que es la primera, otra estamos estableciendo, bueno, dentro de la ficha RENIET sé que te notifican hasta en 3 oportunidades, no todo en consideración de la fiscalía. Otra ha manifestado usted los edictos, doctor, pero toda esta notificación se establece dentro del plazo que ha establecido la Fiscalía para la investigación, me imagino. No voy a decir que por mandar una notificación a edictos, por edictos, el plazo se me venza. Sobre eso va la pregunta, doctor. Ya. Para empezar, la forma, o mejor dicho, la importancia de una notificación para un testigo y un imputado es distinta. Porque al imputado yo lo puedo declarar contumaz. O sea, digamos, yo ejecuto toda la forma de notificación en el proceso y no está, no había. Entonces solicito al juzgado la declaración de contumaz y que designe un defensor público para que el defensor público asuma como su defensa durante todo el proceso hasta posiblemente una sentencia condenatoria. En el caso de un testigo hay que ver qué tan importante es la declaración testimonial. Porque si tal vez lo he buscado ubicar o intentado ubicar, y si de repente digo, sí, pero yo tengo otra información, me deslindo de ese testigo. No, ya no es necesario porque quizá ya tengo otra información suficiente, a menos que sea un testigo súper, súper clave, entonces sí quiero tenerlo. Naturalmente, cuando hago los edictos, uno tiene que poner un plazo. Por eso que si yo, por ejemplo, a través de los edictos, ¿no? Que se puede notificar, entonces yo tengo que poner plazos dentro del marco de mi plazo, ¿no? Entonces, tengo que saber, porque obviamente si ya mi plazo va a vencer el próximo viernes, ya tendría que buscarla, ya estoy, es cierto, yo lo puedo citar para el día miércoles, pero tendría que ver cómo la forma de contactarme inmediatamente. Ya a través de los edictos posiblemente no va a ser, no va a darse, ¿no? Entonces tengo que buscar mi grado también de temporalidad. Ahora, lo que sí quiero plantear, ¿y qué pasa si yo lo notifico y tomo su declaración fuera del plazo? ¿Será prueba prohibida? Si no me plantean un control de plazo, no es prueba prohibida, ¿no? O sea, si no me plantearon o digamos, un control de plazo previo a la defensa y yo le tomé su declaración después de 20 días de concluido el plazo y luego de eso emito la decisión, su declaración será considerada válida. ¿Por qué? Porque las reglas en el marco procesal es que en el caso de la defensa tendría que plantear un control de plazo
Y eso es importante también para que si yo luego me tome su declaración en plazo vencido, es fuera del plazo de temporalidad y no sería válido, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias también podría darse. Esas dos circunstancias se podría dar, ¿ya? Ahora, la regla general, pues, que hay que notificar dentro de lo que son los márgenes de plazo, en la mayoría de los casos. El doctor Joaquín, doctor Joaquín, Doctor, buenas noches. ¿Me buenas escucha? noches, ¿cómo está, doctor? Sí, Qué lo gusto logro saludarlo, escuchar. doctor. Gracias de verdad por la ponencia. Nos sirve de mucho. Doctor, Muchas gracias. dentro de una investigación por el delito de BS a una menor de edad, violación Ujú, sexual, ujú, ¿correcto? Nos entendemos, doctor. ya. Eh, Usted dijo que la menor de edad no podía ir realmente, eso el nombre, pues definitivamente dentro de Mm, ¿es correcto? la carpeta. La carpeta y iría a las ciclas o un código. ¿Es correcto? Ujú, sí. Esa duda tenía, doctor. Sí, sí, claro, claro. O sea, por ejemplo, en el caso se trate de una menor de edad, no tiene que ir el nombre. Son dos cosas, sus iniciales y hay otro que dice, no, tampoco sus iniciales, porque finalmente, bueno, ¿no? O sea, Es unas tal vez ciclas. por ahí alguien le Claro, conoce y mejor claro. pones una numeración o algo y así no se sepa la integridad total. Eso también es válido. Va a depender mucho de la petición de quién es el que está denunciando, ¿no? Y no va, no tendría que ir. Ahora, si va, pues estaríamos incurriendo ante una vulneración de la privacidad de datos tratándose de un delito de dicha magnitud. Entonces, no, 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 Claro. eso sí no podría ser posible. ¿Sí? Ujú. Gracias, doctor, por la Muchas aclaración. gracias. Muchas gracias. A ver, dos últimas preguntas que tengo a la doctora Jennifer y luego la doctora Lourdes, ¿no? A ver, la doctora Jennifer. Doctor, buenas noches. No, en una pregunta me he perdido y quería que me haga la aclaración. Si digamos, el fiscal quiere hacer la acusación en el tema de la redacción, dijo que en los hechos se tienen que hacer, poner los hechos concomitantes, precedentes y posteriores. Y Mm, digamos, a mí me dice el fiscal, hazlo tú. ¿Cómo lo redacto? Porque dijo, no le entendí si teníamos que copiar tal cual o debíamos resumir y En de una, dónde algo por ahí estaba explicando. Imagino que si me dijera eso tendría que sacar de las actas o de dónde saco la información, doctor. No, no sé cómo hacer la pregunta. Si me dijera que yo haga, que yo lo redacte, todos los hechos, ¿de dónde lo saco? De toda la información que él me dé de sus actas, de las fichas, y cómo lo redacto. Esa era mi pregunta. No sé si claro. me entendió, doctor. Sí, la entendía. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, ya cuando, digamos, tanto a nivel de una formalización y a través de un requerimiento de acusación, cualquiera de los dos, ¿ah? Formalice la investigación o tenga, por ejemplo, doctores, una acusación. ¿Qué es lo que va a pasar? Los hechos precedentes son los antecedentes. Yo investigo, por ejemplo, un delito contra la libertad sexual. En los hechos precedentes empiezo a narrar en tercera persona el nombre del sujeto, ¿no? El nombre del fulano en base a las actas que se han levantado, en base tal vez a la declaración testimonial que yo tengo, en base a una información que me han remitido. Entonces, fulano Ricardo López Viera, por ejemplo, de 49 años de edad, natural de la ciudad de Chachapoyas. Entonces empiezo a describir primero yo a qué se dedica esta persona, cuál es el cargo que tiene, la actividad, son los hechos precedentes, antecedentes, ¿no? Los hechos concomitantes están relacionados a la subsunción de la conducta, es decir, ¿qué sucedió? Y ahí pongo la fecha de los hechos. El 30 de noviembre, el 30 de septiembre, el 25 de julio, empiezo a contar cuando se realizó una reunión en la avenida tal, etcétera, concurrió la niña de 6 años de edad, iniciales tal, ¿no?
quien estuvo en la fiesta también en compañía de su señora madre de tales nombres, en circunstancias en las que fulano vino y le trajo una golosina, y en base a qué, en base a la información que yo he ido obteniendo, en base a las actas levantadas, en base a la declaración, empiezo a construir hechos. Y los hechos concomitantes o los hechos posteriores, ¿qué pasó después? Después de la fiesta, después de los hechos, el señor se fue a su casa, se retiró, ¿no? O la víctima comunicó estos hechos a la madre, quien informó a la policía y la policía lo detuvo. Pero ya empiezo a dar esa explicación precisamente de lo que vienen a ser estas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Lo mismo a través de una acusación, ¿no? Empiezas a plasmar. Ahora, aquí la regla es de que si tu fiscal te dice redacta, por supuesto, va a tener que darte un modelito siempre de ayuda. Un modelito, o si no, usted pide, ¿no? A ver, mi modelito de la formalización de investigación preparatoria, mi modelito, por ejemplo, de la acusación. Yo tengo que tener un modelo para decir, esto va por aquí, esto va por allá. O sea, sí, finalmente tengo que tener, doctores, un modelo de ayuda al momento de mi revés. ¿Ya? Claro, un modelito, porque a menos que ya, claro, con la práctica redacta, si empiezas a redactar, entonces más o menos tú te vas dando cuenta por aquí, por allá o por este lado, ¿ya? Muy bien. Lourdes, la doctora Lourdes. Sí, doctora, le escuchamos. Buenas noches. Doctor, continuando con lo que mencionó y hace una pregunta antes, el doctor mencionó que cuando es un delito de menor edad de violación sexual, ya se le ponen las siglas, ¿no? O se puede pedir la parte que, pues, no se ponga siglas, ¿no? Ya se puede hacer conocido. En este caso, si es mayor de edad, también puede requerir lo que es la solicitud de que no se le ponga las siglas, sino una numeración normal. Y si Sí. en este caso lo solicita el fiscal o el asistente fiscal, ¿cómo es que podría responder o podría nacer del propio fiscal? Tendría que No, tendría que, pedirlo. por escrito, o tendría que señalar una cita con el fiscal para que le ponga de por sí, ¿no? Entonces el fiscal ya puso iniciales y puede conversar o con un escrito señalando que no le pongan las iniciales, sino que ponga, en este caso, las siglas por tal o cual razón. Entonces, lo provee en ese sentido. Obviamente, la numeración como tal los tiene que poner el fiscal, ¿ya? Doctor, Él lo pone. Sí. si es por escrito, la parte agraviada tendría que presentarlo por un abogado, o podría ser lo normal si es No, no es solo. Ahora de recomendación que vaya a conferencia con el fiscal, ¿no? Que conferencia con el fiscal no es un escrito, una conferencia, y que no le pongan los números por tal razón. Y bueno, ante ese tipo de peticiones, sobre todo de naturaleza delictivas, sí puede poner lo que viene. Obviamente, el fiscal dejará constancia que habiendo concurrido la señorita iniciales tal, ¿no? Solicita que haya una numeración como tal, porque sí también hay que dejar constancia, en razón de que por tal o cual razón considera que no debería ir, entonces claro que eso no va a tener acceso por la otra parte, sino que eso será parte incluso de un anexo que podría tener la carpeta. ¿Ya? necesariamente tendría que ser de forma personal o podría ir algún familiar Eh, si por- la asistente también. no, no, el problema es que se va un familiar, no le van a atender. O sea, yo qué sé si realmente está yendo. Lo ideal es que si va en todo caso en compañía de alguien, porque no los terceros, porque si va un tercero, yo qué garantía tengo que si realmente es su familiar, y así si sea su familiar, qué garantía tengo que realmente es la propia voluntad de la agraviada, ¿no? Entonces tendría que ir necesariamente con alguien para que se pueda poner eso. No cualquiera, porque no es tan sencilla, ¿no? De decir, bueno, tendría que ser la misma persona. Ajá. O en Doctor, compañía gracias. de alguien, si se trata de un menor, ¿sí? A ver, vamos, repito, tres preguntas más. El doctor Francis. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharlo, doctor, nuevamente. Bueno, he tenido la oportunidad de escucharlo, su ponencia de manera presencial acá en San Martín, en el Colegio de Abogados de San Martín, en Moyobamba, ¿no? Ah, El año pasado. mira. Sí, un gusto ¿Cómo y pasa el bueno, ¿no? tiempo? Sí. Ya. Doctor, mira, la pregunta
básicamente se refiere al tema del archivo, de una disposición de archivo, ¿no? Por lo general, la fiscalía siempre notifica a todos los lugares para poder eh, garantizar que esta persona sea notificado en todos los lugares que sea pertinentes, ¿cierto? ¿No? Para que pueda Ujú. enterarse de la notificación. Llámese domicilio procesal, domicilio real y ficha RENIEC, ¿no? Ahora, pasa de que de repente el fiscal, bueno, saca su disposición y notifica en su domicilio procesal, que es notificado válidamente, en su domicilio real, que es notificado bajo puerta, pero el último, no, ya, y ponte ya, que por ejemplo ahora saca la disposición y mañana sean notificados de manera así, en ese aspecto. Pero resulta que en Moyobamba, bueno, en el departamento de San Martín, existen caseríos. Y y esta notificación, bueno, que es netamente para el caserío, se notifica un mes después. La pregunta sería, ¿cuál de las notificaciones serían válidas para un tema de poder elevar actuados en caso de que yo no esté eh, conforme con la disposición del fiscal, tomando en cuenta de que, bueno, no, ya le mencioné que en el domicilio procesal lo notificaron al abogado, el domicilio real lo notificaron bajo puerta y en el caserío donde esta persona vive un mes después, lo notificaron de manera titular. Ujú. ¿Cuál de esas Ya. fechas yo, por Es, ejemplo, él es investigado, ¿no? no, bueno, no, en este caso sería agraviado, porque el Ya. investigado jamás quiere que se solucione su problema, ¿no? Y quiere que él pase quizás los 5 días para que no pueda apelar la parte agraviada. Ya, O sea, habría que más que todo revisar. El para un tema de elevado de actuados. el agraviado cuando presenta su escrito, presentó algún escrito donde consigna domicilio procesal. Exacto, sí. Ya, entonces, siempre cuando uno consigna un domicilio procesal en un escrito, ese es el domicilio válido. Ese es el domicilio válido a la cual uno le tiene que cursar, lógicamente, la notificación. Siempre, ¿ah? Por eso es que si alguien como parte agraviada no señaló ya su domicilio procesal, señaló al abogado tal, hay algunos que lo notifican solo a ese domicilio y es válido. Pero hay otros que dicen, no, hay que asegurarnos, ¿no? Entonces, no solamente hay que notificarle el domicilio procesal, sino hay que notificarle el domicilio durante su ficha RENIEC, sino también parece que esta persona en su escrito señaló otro domicilio más, y por si acaso su domicilio laboral, y por si acaso a su WhatsApp, y por si acaso a su correo. O sea, notifican como a 10 lugares, pero el que tiene validez es la notificación al domicilio procesal. Ya. Y en Procesal. mérito a eso, Ahora, por ejemplo, ajá, la parte agraviada no ¿cómo? podría hacer constar de que un mes después ha sido notificado y válidamente, ¿no? De manera, bueno, personal, para que puedan correr a partir de ahí los plazos para un No, tema no, 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 no. de apelación. No, porque ya han notificado el domicilio procesal, ¿no? A menos que el domicilio procesal resultó que el abogado se murió, se fue a otro lugar y que el abogado nunca recibió nada porque está muerto. Entonces, podríamos tener una circunstancia de esa magnitud. Pero si lógicamente notificó al domicilio procesal, ahora lo que sí habría que ver por qué notificaron un mes después al otro lugar, ¿no? No deberían haberlo notificado. No deberían haberte notificado. Ahora, si presentes un escrito donde, por ejemplo, te pongo el caso, ¿no? Y uno dice, no, lo han notificado, entonces presenta un escrito que con fecha tal recibió la notificación en el caserío tal, razón por la cual el cumplimiento del Código Previsão Penal que ha sido notificado dentro de los 5 días, planteó recurso de elevación de acuerdo. Lo que eso va a pasar, lo van a declarar improcedente. Tendrían que declararlo improcedente, porque ya en la fundamentación va a establecer que la primera notificación que se le ha cursado es la notificación obrante al domicilio procesal. Ahora, lo que sí tendría que asegurarse es que al domicilio procesal ha llegado debidamente, que le han hecho la acuse recibido, por ejemplo, mínimo, ¿no? Porque si no, ahí tendríamos el otro tema que podría la otra parte sustentar que jamás la han notificado al domicilio procesal o que el abogado nunca ha recibido, ni tampoco el domicilio obrante de su ficha RNE porque ya no vive.
Entonces, por esa razón es el que recién ha obtenido conocimiento. Ahí tendría que haberse también, ¿no? Sí, tendría que pedir una información inmediata para que el abogado diga qué ha pasado, no ha recibido, ya no es su correo, no deseado. O sea, habría que ver si finalmente, si hipotéticamente el abogado nunca recibió, tampoco hay domicilio tal, entonces ahí sí podría contabilizarse. No, se me ocurre que el correo electrónico no lo digitalizó bien. Ahí sí, bueno, ahí sí sería válido, pero si ha sido debidamente diligenciado el domicilio procesal por correo electrónico de emisión y se demuestra que es el de domicilio, es válido, es válido. Ahora, lo que sí habría que ver por qué ese asistente, no sé, un mes después notificó, eso sí, me llama poderosísimamente la atención porque no tendría que haber notificado. Ujú. Ok, bueno. A ver, voy a correr un poquito, doctor. Yo sé que hay el doctor Eli y con la doctora Liz y luego vamos a avanzar rápido. El doctor Eli Abanto. Buenas noches, Ah, uy, doctores. no. Más bien, Buenas noches, buenas noches. mi pregunta va por el siguiente aspecto, ¿no? Si necesitamos notificar a una persona que, perdón, citar a una persona que no tiene residencia en el país sino fuera, ¿nos acogemos el procedimiento de citación nacional o ya sería una instancia mayor internacional en ese caso? Ya, va a depender de varios factores, porque, por ejemplo, incluso existen las unidades de cooperación, ¿no? Internacional o a través de los consulados para llevar a cabo cierta notificación. Ahora, yo tendría que ver de quién se trata, de un imputado, de un testigo, porque si se trata está en otro país y yo tengo su correo electrónico, lo notifico por su correo electrónico. Si yo tengo su número de WhatsApp, así está en Estados Unidos y demás, lo notifico por ahí y es válidamente, ¿no? O sea, eh, hay vías al margen de que se encuentren en otros países y el Código Procesal te establece de tener que notificar. Notificarlo por cualquier vía idónea. Obviamente aquí no lo voy a poder notificar porque ya no está en Perú, pero sí, si yo tengo sus datos, ahora en caso no tenga sus datos, ahí sí yo puedo notificarlo a través de las vías de los consulados, a través de cooperación internacional, etcétera, ¿ya? Ok. La, y por último, la doctora Liz. Adelante, doctora Liz. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se te escucha. Gracias, doctor. Doctor, mi pregunta iba respecto al agraviado que se pone una numeración para mantenerse en el anonimato. ¿Hay en algunos tipos, delitos específicos que se mantiene ese en el anonimato o se puede realizar en todos los delitos? No, solamente en los delitos contra la libertad sexual, a excepción de que en algún otro delito se tema por la integridad de quien está denunciando un hecho, ¿no? Y eso ya tendrá que evaluarlo UDAVIP, y en el caso de UDAVIP, unidad de víctimas y testigos, tendrá que evaluar si realmente amerita darle alguna medida de protección y dentro de ello salvaguardar pues su integridad. Si en el caso no corresponde, lógicamente David no va a poder hacer absolutamente nada y se tendrá que consignar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que ver, ¿no? O sea, no se olviden que hay muchas veces que existen personas que finalmente plantean una denuncia, pero a veces esa denuncia termina siendo calumniosa. Entonces, la persona a quien lo han denunciado calumniosamente tiene todo el derecho, por ejemplo, de poder plantear una querella si lo considera necesario. Entonces, por eso es que finalmente hay que ver también cada marco situacional para finalmente ver cómo se actúa también. ¿Ya? Bueno, la disposición de archivo. Cuando establecemos, doctores, una disposición de archivo, ok, en la disposición de archivo yo tengo lo siguiente. Si el fiscal al calificar la denuncia después de haber realizado, bueno, yo primero tendría que ver cuándo se archiva el Código Procesal Penal, en vez de decirme cuándo se archiva, lo que me dice es cuándo no procede formalizar una investigación preparatoria. Y una primera forma es cuando el hecho no constituye delito. Entonces, si yo he analizado los elementos del tipo penal y de los análisis o del análisis de los elementos del tipo penal, considero realmente que el hecho no constituye delito como tal, entonces se archiva. Cuando no es justificable penalmente
o cuando se presentan, por ejemplo, alguna causa de extinción, ¿no? O cuando los elementos de comisión que hemos obtenido no terminan siendo reveladores de la presunta comisión del hecho delictivo. Lógicamente, una disposición de archivo requiere, por supuesto que sí, una mayor motivación, a diferencia, por ejemplo, de una formalización de investigación preparatoria. Luego tengo la disposición de complejidad. ¿Qué sucede, doctores, en este caso en concreto, ¿no? Cuando hablamos técnicamente de una disposición de complejidad? Bueno, vayamos acá. Para yo declarar complejo un caso, tiene que existir causales de complejidad. No es que se me ocurre y digo complejo el caso porque sí, no. Va a tener necesariamente que existir, doctores, las causales de la complejidad de la investigación. Por ejemplo, que requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. No solamente uno, no solamente dos, sino varios actos de investigación. Que comprenda la investigación de numerosos delitos, pluralidad de delitos, crimen organizado, banda delictiva, corrupción de funcionarios, entre otros. Entonces, numerosos delitos. Involucra una cantidad importante de imputados, demanda de la realización muchas veces de pericias, ¿no? Necesita realizarse diligencia de carácter procesal fuera del país, por ejemplo, o comprenda investigados que han sido, o que investigaciones lógicamente que son perpetradas por organizaciones criminales. Entonces voy a emitir una disposición, lógicamente, doctores, de complejidad, complejo. Ahora, eh, no es una regla obligatoria de que yo vaya señalando pues cada una de estas para establecer in situ este caso es complejo. Suficiente con que yo tenga uno, dos, tres o demás para que yo pueda decir determinado caso si es complejo como tal. ¿Ya? Bueno, mención aparte, doctores, son las providencias. Cuando ya empezamos a hablar de las providencias, no se olviden que las providencias son de mero trámite, doctores. ¿Ya? Las providencias son de mero trámite. Entonces, vamos a ver acá. Eh, Cuando llegan escritos al Ministerio Público, pues llegan una diversidad de escritos. Entonces, cuando hablamos de una diversidad de escritos, estos escritos se tienen que proveer. Los escritos se proveen, ¿ya? Todo escrito, doctores, se provee. Eh, y las providencias son varias, porque yo puedo proveer los diferentes escritos que llegan diariamente al Ministerio Público, como ustedes saben, escrito de apersonamiento, solicitando copias, solicitando la reprogramación de declaración, solicitando participar en diligencia de investigación, solicitando que el fiscal emita pronunciamiento y demás, son lógicamente escritos, doctores, que se van a tener que proveer, ¿ya? Y se proveen también las diferentes informaciones que llegan al Ministerio Público, ¿no? Como por ejemplo, oficios de diferentes entidades del Estado, oficios remitiendo información, oficios remitiendo expedientes fiscales, oficios remitiendo carpetas fiscales, producto de las derivaciones, es decir, todo lo que finalmente, doctores, llega, son lo que finalmente nosotros podemos proveer, ¿ya? El proveído como tal tiene una estructura y se empieza, por ejemplo, con el dado cuenta, con el atendiente y se dispone. Dado cuenta, podemos plantear el escrito u oficio que ha llegado por parte de tal o cual persona, el atendiendo de la procedencia. Por ejemplo, un testigo, si solicita copia de su declaración, ¿tendremos que entregarle, doctores, copia de su declaración en el caso de un testigo? No, ¿verdad? No es necesario en el caso de un testigo porque existe en ese caso la privacidad y se dispone pues la decisión que se toma respecto a ese pedido. Procedente, improcedente, es en el marco decisorio. Y eso, bueno, ya menciono aparte y son las redacciones de lo que vienen a ser finalmente, doctores, las actas fiscales, ¿ya? Las actas fiscales. Muy bien, doctores, entonces, de esta manera estamos llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndole al Círculo de Abogados por la
invitación a mi persona para estar presente con usted. Muchísimas gracias a quienes lógicamente han estado presentes también, estimados participantes. Un abrazo a cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.